Pues yo creo que Dios es necesario. O sea, lo primero es que Dios es necesario. Vamos a partir de ahí. Sí. Dios es necesario en la medida en que nosotros como raza, ¿cierto? Lo dice un autor que se llama Matthew Walker. Los invito a que lean. Él tiene un libro muy interesante respecto al concepto de Dios. No voy a decir el nombre del libro, pero pues digamos que Matthew habla sobre cómo es Dios desde la biología. Y un poquito es como preguntarnos cómo es que funciona nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Entonces, nosotros tenemos algo que es el espejo, ¿cierto? Y él lo comenta y dice, usted se puede ver todos los días al espejo y somos los seres humanos los únicos que nos reconocemos en el espejo. De pronto un animal, un perro, ve un espejo y se pone a ladrarle, ¿no? No entiende que al otro lado no está su reflejo. Nosotros no, nosotros sí, gracias al reflejo, tenemos algo y es que existimos, sabemos que existimos, cosa que de pronto el animalito no sabe. Entonces eso lleva a un problema, y el problema es, si nosotros en este momento existimos, en algún momento dejaremos de existir. Entonces la muerte, y la muerte es algo trágico para todas las especies, ¿sí? Todas las especies buscan no morir. Entonces, si no morimos, pues tenemos bueno, podemos salvar nuestro gen, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros buscamos la reproducción, y entonces una vez tenemos hijos como que ya nos aliviamos y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que llama la atención es que saber que no vamos a existir tiene que nos genera algo en el cerebro, y es, yo no puedo permitirme no existir, entonces tengo que existir en otro mundo, y ahí entonces nace esa idea. Digamos que en la concepción de este autor, ¿no? Nace esa idea de Dios, y es Dios como una fuente de existencia. Entonces, por eso yo digo, es supremamente importante conectar con Dios, porque es el que el que nos da la vida eterna, ¿no? Es el tema de la vida eterna, la esperanza, el seguir luchando por esto, porque definitivamente Dios se vuelve un elemento potente para afrontar la vida y los problemas y las situaciones. Entonces, y es un apoyo. Entonces, decir, no, es que desde la ciencia vamos a eliminar a Dios, me parece a mí un poquito agresivo con una sociedad que necesita, al contrario, pensar en cuál puede ser el sentido de la vida. Entonces, eso es un poquito eso, ¿no? Digamos que me parece muy chévere lo que habla Yesid, porque pues en lo personal, y eso es una opinión también netamente personal, si miramos ese tema desde todas las perspectivas, no para confrontarla, sino para llegar, digamos, a un común acuerdo. Muchas veces ese común acuerdo es la idea central de lo que es Dios, ¿no? Desde la ciencia puede ser energía, desde la religión puede ser alguna divinidad, desde otra, desde la parte ahorita metafísica, que está como en un auge muy grande, que ha crecido mucho porque han logrado como unir esos sucesos que a veces uno dice, pero ¿cómo? Que son milagros también. Y también lo han explicado desde la parte científica. Entonces es algo muy bonito, porque siento que esa guerra que se ha venido librando durante mucho tiempo, hay mucha gente que le ha logrado sacar provecho bueno y lograr unificar ideas y decir, hey, venga, esa idea o esa creencia suya que es muy diferente entre comillas a la mía, a la final es muy parecida en todo y es válida también. Entonces me parece muy chévere lo que un concepto más fuerte, claro. Ahora, y genera un concepto muy global también. Ahora, eso lo estamos hablando desde la religión occidental, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a las culturas que nos han precedido, ¿cierto? A los muiscas, bueno, todo tipo de cultura, ¿cierto? Pues la interpretación de Dios también está en ellos. Entonces ellos ven en la naturaleza a Dios en muchos de sus actos y demás. Entonces yo creo que lo que hay que empezar un poquito a depurar, ¿cierto? Como decir, no podemos seguir pensando en la guerra por Dios, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que aprender a vivir en un mundo en el que mucha gente piensa diferente,
¿sí? En el que no somos iguales, en el que no tenemos pensamientos iguales. Y eso significa aprender a tolerar el otro, aprender sobre el otro y en esa medida tratar de hacer pues un poquito un acercamiento a que puede ser un vivir en comunidad. Entonces, por eso me parece a mí Dios tan importante. Yo valoro mucho las personas que dedican tiempo a fortalecer su relación con Dios, ¿cierto? Y muchas veces lo que digo es, ojalá ese acercarse a Dios sea acercarse a su vecino, sea acercarse a su vecina, sea acercarse a su comunidad, ¿sí? No aislar al otro porque piensa diferente, porque no concibe lo mismo que usted concibe. Entonces, un poquito, claro, hay unos derechos fundamentales, ¿cierto? Hay una digamos, Directriz. claro, nosotros tenemos unos acuerdos, ¿cierto? Que son precisamente, bueno, las escrituras y demás, ¿cierto? Los deberes que tenemos que tener como comunidad. Y es acercarse a eso y respetar eso, pero además de eso respetar pues otros puntos de vista. Yo creo que ahí también hay que sacarle provecho a eso.